Aquí estamos en Ojalá, bienvenidos todos y todas quienes no estaban ahí hace unos momentos cuando hablábamos del 911, Sistema Nacional de Atención a Emergencias, que acaba de cumplir 4 años de entrada en funcionamiento. Ayer estuvo el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, hablando y vemos que hay satisfacción. el tema. Y no es para menos. Este es un sistema, un servicio a la ciudadanía que bien vale la pena destacarlo, porque aquí hay gente que nada más quiere estar hablando siempre de lo mismo. A uno le dicen que uno habla de lo mismo, pero yo tengo que hablar de lo mismo. ¿Y de qué quieren que hable? De lo mismo que hablan otros. De qué dijo Hipólito, de qué respondió Leonel, de qué dijo esto, de que si el presidente va, de que si el presidente no va, de que si mi marido inteligente, de que si no. Y usted me entiende qué agenda es esa que me quieren imponer a mí. Vaya para la porra. No, señor. Yo voy a hablar de lo que está ocurriendo de verdad, de lo que hace crecer a los países, de lo que hace crecer a los pueblos. Es de eso de lo que hay que hablar. No de la varaunda en la que algunos quieren que la gente viva, no. Por ejemplo, para el día de hoy, y paso así de un tema al otro, el 911 es un tema al que hay que dedicarle tiempo, mucho más tiempo del que disponemos antes de entrar en la próxima entrevista. Pero en el día de hoy, por ejemplo, el presidente dará el primer palazo. El primer palazo que ya no se da primero Picasso. Antes era el primer Picasso, ahora es el palazo. Se cambió el pico por sí, una señor, pala. por la pala. Pero resulta que son los dos necesarios, uno no puede estar sin el otro. Pues se dará el primer palazo para la construcción del teleférico de Santo Domingo Oeste y Norte. Tengo entendido, sí, Santo Domingo Oeste. En Mano Guayabo. Ahí se va a instalar, se va a hacer otro teleférico, otra estación. Y ahí, en Mano Guayabo, ahí llegará el metro de Santo Domingo, de ahí llegará y de ahí saldrá el tren también. Un tren, porque tenemos que ir pensando en eso. El tren que va a ir hacia Santiago, el tren que va hacia el sur, el tren que va hacia donde sea. Hacia Santiago primero, es decir, hacia el Cibao probablemente, que es el proyecto que está hecho o que está más estudiado hace ya un buen tiempo, que hay estudios sobre cómo se va a construir ese tren interurbano, que es el que va a construir la alternativa a todas estas guaguitas voladoras que tienen a uno al coger el monte. Sí, señor, tienen a la gente al coger el monte, porque cada vez que el precio del combustible, del petróleo sube 2 cheles en el mercado internacional, ellos quieren subirle 25 aquí, porque son unos explotadores, ¿me entiendes? Son unos explotadores, son unos abusadores. Ellos saben que no hay proporción entre el aumento que le quieren hacer al pasaje y el aumento que experimenta el combustible. No hay proporción. Eso no es verdad. No hay una proporción. Si la proporción la fueran a respetar, quizá el aumento que tendrían que hacer sería de centavos, de 1 centavo o 2 centavos, o de 5 centavos o de 10 centavos, no de 1 peso, 10 pesos, 5 pesos. Eso es una explotación. La explotación del pobre. Del pobre. ¿Por parte de quién? Por parte de esos agiotistas, abusadores, que como tienen el Estado Dominicano, ese Estado irresponsable que manejaron todos los presidentes que estuvieron antes ahí, ese es un Estado irresponsable, empezando con Balaguer y toda su gente que le sirvió y que fue quien sustituyó a Trujillo, en vez de ir construyendo un Estado moderno, un Estado respetable, un Estado que le sirviera al pueblo, a la gente, que se preocupara por la gente. Lo que hizo fue permitir que muchos servicios, como los servicios de transporte, se fueran privatizando. Y unos cuantos vividores fueran privatizando ese servicio, y ahora tenemos un servicio
de transporte totalmente privatizado. El interurbano es totalmente privado. No sé por qué, como dice Guillermo, algunos le dicen público. Eso es privado. Eso es privado, el transporte privado, el concho, ese que usted ve por ahí, eso que le llamamos concho, y todas esas guaguas que usted, son transportes privados, son empresas privadas, y aumentan los precios cada vez que le da la gana. Desde que ellos ven que aumentó 2 cheles, 1 peso, 2 pesos el combustible, ellos le quieren aumentar 25 pesos a usted, 10 pesos, 5 pesos. Óigame, eso es un abuso, es un verdadero abuso, y esos abusos solamente podemos resolverlo en la medida que vamos construyendo estas soluciones, como el metro, como el teleférico, la misma OMSA que se articula con el metro, con el teleférico, y que se irá articulando con todas las soluciones que vayamos construyendo. Soluciones de transporte masiva o masivo, transporte de masa, porque el problema de ese transporte de detalle es que sale demasiado caro al país, demasiado contaminante, demasiado incómodo para la gente, abusivo en los precios, pero también abusivo en el trato a la gente. Y ese estado que fueron construyendo esa gente fue un estado indiferente. Ese estado balaguerista, ese estado que vino después, es un estado ineficiente, un estado que permitió que la educación buena se privatizara, la educación de calidad era privada, el transporte privado también, privado el transporte, lo público, vaya usted a ver de qué calidad, de qué naturaleza no tenía calidad. Lo público es lo que no tiene calidad. Todavía hoy la gente tiene la idea de que los hospitales públicos son almacenes de enfermos, cuando ya están dejando de serlo y se están construyendo hospitales de altísima tecnología, y con todos los requerimientos de la modernidad y de los derechos humanos, además, de eso se trata. Pues bien, el presidente dará, repito, el primer palazo hoy de la construcción del teleférico del Santo Domingo Oeste, que deberá ser el multimodal, como le llaman a eso ahí, ¿no? Es decir, un lugar donde convergen todos los sistemas de transporte del país. No tendrán que entrar a la capital las guaguitas esas del interior, se quedarán ahí. Todas las que vengan del Cibao se quedarán ahí, y de ahí cada quien se trasladará en lo que quiera, ya sea en el metro, ya sea en el teleférico y ya sea en la OMSA, en fin, lo que tenga que hacer. Eso es construir un país moderno, eso es lo que tiene que hacer un Estado y un gobierno que se respetan. Y este gobierno está sentando las bases para eso, para la construcción de ese primer punto de distribución de pasajeros, de todo, porque va a ser un punto de distribución y un punto de encuentro, de salida y de llegada. Ese lugar en el que veremos al presidente Danilo Medina hoy dando el primer palazo. Ahí lo primero que se hará ahí creo que será el teleférico, sí, el teleférico de Santo Domingo Oeste, a imagen y semejanza del teleférico de Santo Domingo Este, que da servicio a más de 300.000 dominicanos y dominicanas. Este hará lo mismo, dará servicio a, vaya usted a ver, 20 y tantos barrios como este teleférico, que le da servicio a 23 barrios, 23 comunidades del Santo Domingo Este. Pues el teleférico de Santo Domingo Oeste también dará servicio a decenas de comunidades y a cientos de miles de dominicanos y dominicanas que están ahora atrapados y sin salida en las garras de estos empresarios privados del transporte de la República Dominicana, que se venden como sindicalistas, pero que la encargada del Intran, del Instituto del Transporte y Tránsito Terrestre, se va a encargar, Claudia Francesca de los Santos, se va a encargar de hacerles saber que ellos no son sindicalistas, ellos son empresarios, y en empresarios tienen que convertirse en empresas, y en empresas que paguen impuestos, y en empresas que además sean objeto de derecho también, porque la verdad es que un chofer de cualquiera de esas
empresas privadas que le llaman Fenatran o que le llaman todo eso, como le llamen, la verdad es que no tienen seguridad social, porque sus patronos, los dueños de esa empresa, no le pagan ni la seguridad social. Oiga usted, qué interesante eso. Mire, hay muchos dominicanos que, sobre todo de la clase media alta y de la clase alta en República Dominicana, que fueron a estudiar al exterior y a veces como que no digieren el material que estudian. Y, por ejemplo, varios influenciados por la llamada Escuela Económica de Chicago tomaron de paradigma varias de las afirmaciones que hacía Milton Friedman, un célebre economista de esa escuela que ganó el Nobel, y que planteaba, entre otras cosas, la ineficiencia del Estado para manejar las escuelas y la ineficiencia del Estado para manejar una serie de servicios básicos como los servicios de salud. Y cuando comenzó el 911, yo recuerdo escuchar a un experto diciendo que ese servicio debió privatizarse y llamarse una licitación para que fuera una entidad privada que pudiera ofrecer ese servicio, porque el Estado no tenía la capacidad de ofrecer un servicio con eficiencia. Y gracias a Dios, las evidencias han demostrado, primero, el acierto que fue el 911, cuando muchos decían que no teníamos la estructura ni la preparación para hacerlo, que no habían emergenciólogos, que eso tenía que durar 3 años de preparación. Sin embargo, hay más de 1 millón de personas en lo que esos 3 años iban a pasar. Hay ya 4 años. No, vamos para 2 millones. Sí, casi 2 millones de personas atendidas. Pero imagínese que si hubiésemos llevado de eso y algo tan esencial como el 911 se hubiese postergado o se hubiese puesto en manos privadas. El otro tema ha sido el tema del transporte. Esa misma corriente, en un gobierno donde uno de esos de esas figuras ilustres fue uno asesor económico todopoderoso, en vez de continuar lo que fue la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, lo que hicieron fue el Plan Renove. El Plan Renove era un proyecto privado, porque era el Estado financiando a empresarios privados que hicieron la vagamundería que se hizo con el transporte. Y en vez de fortalecer la ONSA, en vez de fortalecer un sistema de transporte colectivo, se hizo un desparpajo favoreciendo a esas empresas del transporte que, como usted dice, no son sindicatos. Yo conozco muy bien el tema porque tuve la oportunidad de estar en estrado viendo una impugnación de un proceso eleccionario de uno de esos llamados sindicatos y vi que de elección no tenía nada, era prácticamente el consejo directivo de una empresa imponiendo una línea. Y lamentablemente esos señores son los que tienen este transporte colectivo, que no es, o sea, este servicio de transporte que debería de ser una solución colectiva, lo tienen privatizado. Usted se va, por ejemplo, a la Churchill, esquina Kennedy, y usted se encuentra la caterva de carritos públicos que pudiese hacerlo un solo autobús. Pero si el Estado se mete, hay una oposición que te paraliza en el país porque se han constituido en pandillas políticas. No digo partidos, digo pandillas. Muchas de esas, tenemos el célebre caso, tristemente célebre caso de Blas Peralta, aliado con uno de estos partidos de oposición, que miren lo que terminó, para no seguir ahondando. Pero yo quería hablar a propósito del 911 y antes de acabar, de una situación que no podemos ser ajenos como un hermano pueblo latinoamericano, y es la situación de Guatemala. Guatemala ha sufrido desde el domingo el infortunio de un volcán que ha hecho erupción y hay hasta el momento aproximadamente 65, 68 muertos, pero lamentablemente estas cifras son provisionales e inexactas porque se habla inclusive de que puede llegar a 200 muertos. Hay 1.7 millones de personas afectadas por el humo y todo lo que ha significado, y cabe resaltar que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hablaba de que, lamenta decirlo y lo decía con vergüenza, ellos no tienen fondos suficientes para enfrentar esa emergencia, que iban a tener que declarar una ley de emergencia y ver cómo recibían ayuda de la comunidad internacional, a ver si podían dar respuesta a esta tragedia humanitaria
que afecta a ese hermano pueblo de Guatemala y que, como dijimos, nos recuerda tal vez la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos frente a la naturaleza y la necesidad que tenemos de unificarnos. Miren, ese es el volcán, la erupción del volcán de fuego, un volcán que no solamente ha arrastrado millones de toneladas de lava, sino humo, ha afectado todas esas comunidades. Miren la fuerza impetuosa de la naturaleza, cómo azota todo eso, y hay miles y miles de personas con laceraciones y úlceras. Y también la moda de la gente ahora con los celulares. Sí, grabando ahí la tragedia. Se puede ver gente grabando eso. Y algunos de esos que estaban grabando eso ahí con su celular. Sí, quedaron heridos. ¿Heridos o muertos? Sí, sí. Están muertos, no saben lo que es un flujo piroclástico. Eso es un flujo de un humo, de ese humo que se ve ahí, de polvo, de gases altamente tóxicos, sí, que además avanzan a una velocidad que, ven a ver, si el celular queda bueno, los que van a ver el video no son los que lo grabaron. Sí, son otra gente. Son otra gente que lo va a recuperar y va a ver el video, porque ese flujo piroclástico no es cualquier cosa. Y ahí se ve el flujo piroclástico encima casi de la gente. Claro. Y la gente grabando. Aquí creyendo que es un espectáculo. Creyendo que es un espectáculo. Esto es grande, señores. Esto es grande. Y hay que ver a toda la gente que filma todo esto. Hasta a los policías que estaban linchando y que estaban en estos días fusilando a unos que se huyeron ahí de una cárcel. O sea, hasta eso lo filmaron. Allá todos lo filman. Usted no sabe cómo es la cuestión, que lo hacen, pero lo hacen. Oiga usted qué cosa más impresionante. Y filman robo y filman tanta cosa. Y usted dice, pero ¿y cómo es que lo hacen? Si no son parte también de los ladrones. O ¿cómo es? Sí tienen que contármelo, porque yo todavía no me lo explico bien. Pero la necesidad de fama, profesor, la necesidad de fama. Mismo. La verdad, impresionante esto que ha ocurrido en Guatemala en estos 2 días últimos, la erupción del volcán del fuego, como le llaman. Pero bueno, es el cordón de fuego del Pacífico, como le llaman. Eso está continuamente en actividad. Todos los volcanes de esa placa, porque ahí es que están es un problema de las placas tectónicas. Los especialistas explicarán esto en su momento, desde luego. Pero ya sabemos lo que está ocurriendo ahí en Guatemala. Y sabemos también de otro volcán que quieren que estalle ahí en la OEA. Sí, porque ahora la OEA quiere, y Estados Unidos presiona a la OEA para que haga lo suyo también contra Venezuela. Nuestros países no podrán... No aceitan a Venezuela. Nuestros países... Bueno, Venezuela pidió su salida de la OEA el año pasado. No ha podido materializarlo porque esos son unos procedimientos larguísimos. Pero ahora lo que quieren hacer es votarla. No, tú te quieres ir, pero tú no te vas. Nosotros te vamos a votar. Entonces eso es lo que quieren. Lo simbólico. Es de eso de lo que se trata, ¿no? Aparte de todo lo otro que se está haciendo contra Venezuela. Porque la verdad es que nuestros pueblos tendremos que seguir viviendo. Sí, lamentablemente esta Guatemala tragedia. No es centro de atención de la OEA, no, por una llamada de emergencia, claro, o Haití, claro. No es un centro de atención, el problema es Venezuela. No, ni siquiera México, donde han muerto 100 y pico de políticos que han sido asesinados, candidatos, casi todos candidatos a estas elecciones, que hay que ver cuánto le están haciendo a López Obrador para que no pueda ganar las elecciones. Todo lo que le están haciendo por tercera vez y todo lo que falta por hacerle de aquí a que lleguen las elecciones. Porque imagínese usted, no se puede tener un candidato contestatario, un presidente contestatario ahí tan cerquitica, ¿no? Entonces, esa es la realidad. De eso no le importa a la OEA si en México han muerto 100 y pico. 100 y pico de candidatos, de periodistas, de políticos, de todo, de sindicalistas, asesinados 45 en estos estudiantes, meses. Se desaparecieron. 43 estudiantes de educación fueron, pero eso no cuenta. Eso es una maravilla que hay ahí en México, ahí nadie tiene que meterse en nada. Venezuela sí es un problema grande, oiga usted, ahí sí hay un problema grande. Esto no tiene madre.
esta manera en que se nos maneja y se crea la opinión pública. Quédese ahí que tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá. Vamos ahora a nuestra entrevista. No se mueva de ahí.